rojo hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y en esta ocasión vamos a hablar de bucles de retroalimentación. Ya la vez pasada empezamos a platicar un poco de esto, de la regulación de la regulación de la transcripción en el genoma del ADN. Y entonces vamos a revisar un poco esto. Lo que estamos persiguiendo es tratar de explicar relojes de tipo reloj de arena, como los ciclos circadianos, que requieren un estímulo externo, que es la luz del sol, ¿no? Las siguientes sesiones ya estaremos en posición de poder revisar quizás hasta dos ejemplos de relojes circadianos en la mosca de la fruta, en la drosófila, y en los acosiles. Podemos medio revisar la red de transcripción de los genes y de los genes TIM y PER, y vamos a ver los modelitos en ecuaciones diferenciales que salen de esto, que desde luego pues se van a parecer mucho a los que vimos en la primera parte de sistemas excitables. Hay cosas interesantes a ese respecto, ¿no? Como un reloj circadiano en cierta etapa del desarrollo de un bicho lo puedes ver como dos osciladores acoplados, uno rápido y uno lento, o dos rápidos y uno lento. O sea, hay diferentes acercamientos que se han hecho, tanto experimentalmente, digamos la idea es la misma, ¿no? Hay pensando en que el ciclo, los ritmos van a cambiar como respuesta a estímulos de luz, de la luz solar. Pues hay experimentos donde se estimulan los fotorreceptores de distintos bichos, ¿no? Digo, esa parte sí es equivalente, pero pues tiene cada experimento tiene sus cosas. Y en cuanto a las ecuaciones, igual muchas veces son el oscilador del Van der Pol, de Van der Pol más o menos modificado, y a veces le meten ahí un término con retraso. Realmente no hay mucho más matemática que esa, y pues lo interesante son un poco entender estas redes que tenemos aquí atrás, pues qué es lo que están significando y cómo podemos reescribir eso en términos de ecuaciones matemáticas, ¿no? Y qué tanta información nos da eso, ¿no? O sea, ahí también es qué tanto obtienes por lo que das, ¿no? Entonces hoy vamos a revisar esta parte de bucles de retroalimentación, tratar de entender las ecuaciones y las redes, y luego el caballito de batalla aquí va a ser el modelo de Goodwin, y luego nos vamos hacia ciclos circadianos, quizás unas 2 clases, y después ya veremos qué hacemos. Entonces vámonos al pizarrón.
Entonces, quizás debemos retomar el modelito que escribíamos de Goodwin la otra vez, con esta versión, ¿no? Entonces, si se acuerdan, este era pues un montón de reguladores de la transcripción, pero en el RNA mensajero, ¿no? Y entonces la M iba a representar el RNA mensajero, las concentraciones de RNA mensajero, y esto va a variar como una tasa máxima de transcripción, siguiendo la regla de Hill que le llamábamos, con esta forma, ¿no? Y esto pues va a tener su tasa de decaimiento. Y las PNs quedamos que eran represores, ¿no? O inhibidores de la transcripción, pues. Y los represores, el primero cambia de esta forma, donde esta R es la conversión y la K es la de la tasa de traducción. La última, la PN, es Rn-1, Pn-1 menos de NPN, ¿no? Cada uno tiene su tasa de decaimiento, y todos los demás, las I's más grandes que 1 y más chicas que N, se van a ver como RI-1, PI-1 menos DIPI menos RIPI, ¿no? Entonces podemos verlo como ese sistema que puede tener hasta M represores, ¿no? Ok. Si se fijan, además, el I menos unésimo hace crecer la concentración del I, y cada uno de estos PNs está cambiando. El último, el PN, de aquí, es el que está inhibiendo al RNA mensajero, ¿no? Entonces, todos estos crecen con el anterior y tienen su tasa propia de decaimiento. En esencia es eso, pero también tienen una tasa de traslación, ¿no? De traducción, y esto de acá pues es el mecanismo de Hill que veíamos. Ok. Entonces, la forma general de la mayoría de estos modelos de
de bucles de retroalimentación va a ser una cosa del estilo x punto es igual a una función del tiempo menos x, ¿no? Ok. Ahora vamos a reescribir este modelo de Goodwin de la siguiente forma. Y aquí vamos a hacer algo, vamos a escribir la derivada como operador y podemos escribirlo de esta forma. Esto guárdenlo por ahí. Esto va a ser f de la Pn, ¿no? Que esta f en este caso es la regulación de Hill. Aquí escribimos igual usando notación de operador esto así. Acuérdense que escribíamos unos términos QI como RI menos DI, algo así. Por aquí lo tengo. DI, perdón, más RI. Entonces, de este lado vamos a usar esa Q y esto va a ser igual a M. Y el n más unésimo va a ser 1 sobre Rn menos 1 de dt Qn, y esto actúa sobre Pn, y esto va a ser igual a Pn menos 1. Y pues la F ya sabemos quién es. F de Pn es la Kmax sobre 1 más Kf sobre Kr por Pn a la m, ¿no? Ok, ahora escrito de esa forma podemos hacer podemos irnos hacia atrás, ¿no? A partir de esto. Esta expresión para Pn-1 la metemos en la ecuación anterior, que va a tener un término Pn-1 acá, y nos vamos hacia arriba, ¿no? Entonces podemos reescribir todo este sistema como de el operador derivada más d0 por la m, ¿no? Pero la m está escrita en términos de p sub 1 de esta forma, ¿no? Entonces ahí vamos a tener este término de acá, pero este de aquí se va a morir con uno de los de acá adentro, de la parte que sigue, y podemos, no es cierto, esto nos lo vamos a pasar del lado de la expresión de Hill. Entonces este K1 va a quedar de este lado, ¿no? O sea, tenemos esto por d dt más q1 p1 es igual a la f por k1, ¿no? F de Pn K1. Pero el P1 lo podemos escribir con el término que sigue. Y entonces vamos a tener una cadenita con un producto de operadores
y el último término por Pn, y de este lado vamos a tener f de Pn por K1 por R1 por R2 hasta Rn-1, que son estos términos de aquí, ¿no? Y esto, pues, en términos de la expresión de Hill, pues es x max por K1, K max por K1, R1, Rn-1, todo eso sobre 1 más Kf, Kr por Pn a la m. Ahora, entonces esta ecuación de acá es la que vamos a manipular. Y lo que necesitamos hacer es buscar el punto fijo de esta. Entonces, el punto fijo de esa es donde se anulan todas las derivadas, pero las derivadas de todos los órdenes, ¿no? Entonces, si se fijan, acá tenemos una derivada de orden n para Pn, y nos van a quedar todos estos términos libres, ¿no? Entonces vamos a tener d0 por q1 hasta qn por el punto fijo que podemos llamarle Pn barra, y esto tiene de este lado esta expresión K1 R1 hasta Rn menos 1 sobre 1 más la tasa esta de entradas y salidas Pn barra a la m. Y esto lo podemos escribir otra vez como Pn barra más Kf sobre Kr por Pn a la m más 1 barra, ¿no? Multiplicando todo esto para acá, esto de acá, aquí, y esto le multiplicamos por su recíproco acá, y tenemos la K max K1, R1 hasta Rn-1, todo eso sobre D0, Q1 hasta Qn. Las P's y I's pues son concentraciones, entonces son todas positivas. Y esta de acá, esta parte de acá, ¿no? Entonces el Pn barra tiene que ser mayor o igual que 0, y esto es monótono creciente. Y entonces vamos a tener un único punto fijo, ¿no? Esta parte de acá. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la expansión de Fourier de la f para ver qué pasa con las soluciones periódicas. Entonces, si se acuerdan,
La transformada de Fourier era de una función f era la integral desde menos infinito a infinito de esto, ¿no? A la i omega x de x o sí, ¿no? Y la transformada inversa pues es medio 1 sobre 2 pi de menos infinito a infinito de f barra, que la f barra digamos que es esta cosa de acá, de omega a la i omega sí de omega x aquí sí, con primas para que no se confunda. Digo, no me importan mucho los modos aquí, por eso lo vamos a escribir en términos estos complejos. Y nada más recordar un par de propiedades. Una que la norma L2 de una función es la suma de los cuadrados de los coeficientes de Fourier. La transformada de la convolución, de una convolución, es el producto de las transformadas. La transformada de una combinación lineal es combinación lineal de las transformadas. Y la transformada de una derivada es i omega, bueno, en general la transformada de orden de la derivada de orden s es i omega a la s por la transformada, ¿no? Y con esas propiedades ya tenemos. Ok. Entonces vamos a calcular la transformada de la f, o vamos a usar la transformada de la f de p para trabajar con estas cosas. Lo voy a dejar un momento. Y
Entonces tenemos con lo que habíamos escrito antes, tenemos I omega más D0 producto I omega más QN por la transformada la transformada de la PN. Esta le voy a poner como F elegante de PN igual a T max T1 R1 Rn menos 1 y la F elegante de nuestra F de Pn. ¿No? Es decir, teníamos las tasas, pero entonces nos quedan como tiempos de espera, ¿no? Y la idea aquí es no tomar exactamente la F, sino una aproximación lineal de la F. Entonces, lo que se va a tener es que la F elegante de F de Pn se va a aproximar a Rn por la F elegante de la Pn. Y entonces en el límite podemos identificar estos dos y nos queda I omega más D0 por I omega más Qn igual a T max T1 R1 hasta Rn menos 1. Ahora, en el caso que tuviéramos que el RNA mensajero directamente hace, es decir, acá estamos suponiendo que el bucle de retroalimentación tiene n pasos, ¿no? Que son esas PNs. Pero supongamos que el bucle solo tiene un paso, es decir, que el solito el RNA mensajero se prende o se apaga, ¿no? De acuerdo con su concentración. Y lo que vamos a tener entonces en ese caso es que I omega más D0 simplemente es menos Rn por la K máxima. Aquí queda una menos Rn de este de aquí. Ok. No, pero aquí no son T, son Ks. ¿No? Entonces tenemos eso por Kmax. Si hubiera una sola proteína, entonces tenemos dos pasos y tenemos I omega más D0 multiplicado por I omega más Q1 y esto es menos omega cuadrada más Q1 D0 más
y omega Q1 más D0, y esto va a ser menos Rn Kmax y K1, ¿no? Para 3 pasos en el loop tenemos i omega más D0 y omega más Q1 y omega más Q2. Esto es Rn menos Rn Kmax K1 y R1, ¿no? Y en ese caso tenemos si omega es 0, no, si la parte imaginaria de este es 0, entonces omega tiene que ser la raíz de Q1 de 0, Q1 Q2 más Q2 de 0, ¿no? Ok. Ahora, aquí necesitamos hablar ahora de análisis de sensitividad. Que es simplemente preguntarnos qué pasa con el producto de F de P n sobre respecto F en la F elegante de Pn, y esto por la F elegante de Pn en Bpn, ¿no? O bien de F de Pn en Pn por F de Pn sobre F de F elegante de Pn. Esta cosa de aquí es la sensitividad de F en la transformada de la P. En este caso, vamos a tener que es menos Rn entre Rn barra, donde esta de aquí es el que corresponde al valor asintótico de Pn, ¿no? Entonces esta es la tasa que resulta de dividir la amplificación de la amplitud de oscilaciones en Pn entre la amplificación del valor asintótico de la Pn.
¿qué sentido biológico tiene este término, ¿no? ¿Qué sentido biológico tiene la sensitividad? Primero, el término que hemos estado cargando de las tasas de la reacción hacia adelante y de regreso es grande. Y la transcripción, esto es grande, es decir, que es de orden más grande que 1, y que la tasa a la que ocurre la transcripción es ocurre a una tasa del orden de Kmax por Kr sobre Kf por Pn a la n, ¿no? Según la expresión de Hill que teníamos. La expresión de esa cosa, la sensitividad de esta cosa es menos m, ¿no? La tasa entre la amplificación y el estado estable, el estado asintótico. Eso significa que el oscilador de Goodwin tiene m más grande que 8, ¿no? Es decir, se necesitan 8 represores o 8 pasos en el bucle de retroalimentación para que la oscilación, para que el sistema empiece a oscilar, ¿no? Entonces 8 moléculas de represor deben unirse al sitio codificante del ADN, pero eso no es usual, ¿no? No es usual encontrar un sistema que tenga 8 represores. Entonces eso ocurre si Kf sobre Kr fuera grande. Entonces, ¿qué pasa si no es grande, ¿no? ¿Qué pasa si esto fuera de esta forma? Vamos a escribir una F0 de Pn idénticamente el valor asintótico que habíamos escrito hace rato. Y la idea de todo esto es que la sensitividad de la F va a ser más pequeña que la sensitividad de esta F0. Entonces, si calculamos la sensitividad de la F, tenemos menos m por Kf sobre Kr por Pn a la m sobre 1 más Kf sobre Kr por Pn a la m, ¿no?
esto de aquí es más grande que menos m por esta cosa de acá, ¿no? Pero menos m era la sensitividad de esta que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, y además esa era 8. Entonces esto debe ser más grande que menos 8 en el caso de Goodwin, y entonces la m debe ser mayor que 8. Perdón, esto es menor que menos 8, ¿no? Porque es menor que esta F0. Y entonces la m sí tiene que ser mayor que 8. Y acá lo simpático es que en el artículo de Goodwin calculan m igual a 1. Que aunque todos estos modelos y propuestas se basan en la de Goodwin, pues originalmente la de Goodwin estaba equivocada en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos eso. Ok. Ahora, vamos a ver, y esto como introducción al estudio de relojes circadianos, ya para terminar. Entonces el ejemplo que vamos a revisar es un problema de trastorno de sueño, y para eso tenemos un esquema de la siguiente forma. Tenemos estos genes PER 1 y 2 que promueven que se promueven a sí mismos, ¿no? De hecho, PER 1 tiene pegado una citoquina. Se puede meter, esto es en el núcleo de la célula. El PER1 se puede meter o estar impedido, ¿no? Entonces esto saca, ¿no? Es una retroalimentación positiva, pero tiene una tasa de degradación. Entonces este es un ciclo de transcripción-traslación. Y esto se utiliza para explicar el síndrome que en inglés tiene siglas FASPS, que es cuando tu reloj interno se mueve, se adelanta y empiezas a despertar muchísimo más temprano, pero no ni puedes volver a dormir ni descansas. Entonces
pues está más o menos bien estudiado. Eh, Hay una mutación de estos genes, de la proteína PER, que afecta como no, hay una mutación en los genes, clock, que afecta cómo esta proteína, cómo las proteínas producen este PER1, perdón. Entonces, lo que puede pasar es que se produzca más lentamente el PER, o que entre más lentamente al núcleo, o que de plano no entre. No está bloqueado. Entonces, la idea es más o menos seguir el mecanismo de Goodwin, y en este caso vamos a tener de entrada 3 ecuaciones, ¿no? Esta, hay que decir, lo que vamos a hacer es una simplificación bastante fuerte de lo que ocurre en realidad, pero vamos por pedazos, ¿no? Entonces tenemos el mRNA, que tiene este mismo mecanismo. Y tenemos dos proteínas CRY, que vamos a llamarles P1 y P2, ¿no? Entonces la P1 vamos a seguir el Goodwin para dos proteínas, ¿no? Y vamos a tener una cuarta ecuación que representa la proteína PER, que no puede entrar en el núcleo, ¿no? Que es este pedazo de acá del esquema. Y esto le ponemos un 1 y la estrellita arriba. Y es B1 P1 menos D1 P1 estrella. Y la idea es hacer lo mismo que hicimos, de escribir esto en términos de los operadores de las derivadas, y vamos a tener, luego tomamos transformada de Fourier y vamos a tener una expresión de este tipo, y W más D2 y omega más Q1 y omega más D0 por la transformada de P2, y esto va a ser igual a la Kmax por K1 por R1 por la transformada de la F en P2, ¿no? Y hacemos la parte asintótica, F en P1 va a ser I sobre B1 por I omega más D1 por la transformada de la P1 estrellita, ¿no?
Y haciendo lo mismo de hace rato, pues tenemos que la omega va a ser, y reescribiendo la Q como la D1 más R1 más B1, este es D1 más R1 más B1 B1 por D0 más D1 más R1 más B1 por D2 más D2 D0, todo eso raíz cuadrada, y ese va a ser el omega. Entonces lo que se va a tener con este desorden es que la degradación de la proteína PER va a ser más lenta en el caso de que D1 o D2 decaigan, o bien cuando R1 decrece, va a ser la entrada lenta del PER, o cuando B1 decrece, va a ser el bloqueo del PER, ¿no? Ok. Y eso es del síndrome FASP. Podemos regresar al síndrome FASP la siguiente sesión y empezamos ya con relojes circadianos en la mosca de la fruta, y luego nos vamos a estudiar los ciclos circadianos del lacocil, ¿no? Entonces, por esta ocasión le dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. We all